Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión desde la academia que induzca acciones de bien público en la colectividad, en la comunidad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato volver a contar con la participación, la presencia del doctor Wilmar Azcárraga Cejas. Él es docente investigador del IESE, tiene un doctorado en Economía que ha conseguido en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Estimado Wilmar, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Bueno, agradecerte más bien a ti, Silvano, por la invitación a tu programa. El día de hoy vamos a dar continuidad al programa de la anterior semana, programa que fue dedicado al rol de las políticas económicas no convencionales en la lucha contra el COVID-19 en el mundo y en América Latina. El día de hoy vamos a centrar mayor atención hacia lo que es Bolivia. Y bueno, retomamos entonces el programa, Wilmar. ¿Y cuál fue la secuencia de hechos y políticas implementadas frente al COVID-19? La secuencia de hechos y políticas para hacer frente al COVID-19 empieza cuando en el fines del 2019 el COVID-19 surge en China y muy rápidamente se expande por el mundo. Entonces, para hacer frente a esa expansión, irrupción y fuerte propagación rápida del COVID-19, los gobiernos del mundo se vieron obligados a implementar políticas de contención consistentes en cierre de fronteras, cierre de fábricas, etcétera, que lamentablemente generaron una recesión económica mundial sin precedentes. En efecto, a mediados de abril del 2020, más del 80% de los países del mundo implementaron estrictas medidas de distanciamiento social para aplanar la curva de contagios. Asimismo, de acuerdo a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, a julio del 2021, América Latina concentró más del 32% del total de fallecidos del COVID-19, siendo que solamente tenía 8,4% de la población mundial. Asimismo, el COVID provocó una caída del PIB del menos 0,9% en América Latina y en el caso de Bolivia, menos 8,8%. Frente a este fuerte impacto del COVID-19, entonces los gobiernos implementaron políticas económicas convencionales y no convencionales para precisamente mitigar los efectos del COVID-19, políticas económicas muy expansivas que lamentablemente están generando un proceso inflacionario aunado con el hecho de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, hoy en día el mundo enfrenta elevadas tasas de inflación y los bancos centrales del mundo, en particular desde marzo de este año, 2022, los bancos centrales están aumentando la tasa de interés para controlar la tasa de inflación, pero que lamentablemente ya está generando una disminución de la tasa de crecimiento económico y probablemente genere una recesión e incluso, según algunos, los más pesimistas, generaría una estanflación, estancamiento y disminución de la producción como sucedió en la década de los 70 del 2020. Entonces, esa es la secuencia de efectos, ¿no? COVID-19, políticas de contención, recesión económica mundial, políticas económicas convencionales y no convencionales para hacer frente al COVID, pero que han generado un proceso inflacionario. Para controlar ese proceso inflacionario, los bancos centrales del mundo están implementando políticas de incremento de las tasas de interés que podrían generar una recesión y, en el peor de los casos, una estanflación. Estimado Wilmar, ¿nos puedes ayudar a recordar qué son las políticas económicas no convencionales? Bueno, son políticas económicas no convencionales
en el sentido de que van más allá de las prescripciones de la teoría económica convencional, que prescriben, por ejemplo, políticas de austeridad, achicamiento del Estado, contención de los desequilibrios macroeconómicos internos, déficit fiscal, externos, déficit de la balanza de pagos. La evidencia empírica muestra, los datos muestran, que las políticas económicas no convencionales han sido efectivas en la medida en que han permitido a los bancos centrales aliviar las condiciones financieras y por lo tanto estimular la demanda agregada. Asimismo, estas políticas han mitigado la materialización de efectos adversos desfavorables a través del efecto de retroalimentación de la economía financiera a la economía real y han sido un mecanismo adecuado de transmisión de la política monetaria, ¿no? El mundo ha experimentado varias crisis, las dos últimas crisis, la crisis del 2008 financiera y la crisis sanitaria del 2019. Frente a esas crisis, las políticas tradicionales de estabilización han sido inefectivas y por consiguientemente desde el 2008 y el 2019 se han estado implementando este tipo de políticas no convencionales que han sido muy prominentes en sus resultados. ¿Y cuáles son los instrumentos no convencionales que han sido utilizados en América Latina y en el Caribe para hacer frente al COVID-19? ¿Y hasta qué punto han sido efectivos? Los bancos centrales del mundo y en particular de América Latina, en un contexto en el cual tenemos tasas de interés prácticamente nulas y la inoperancia de los mecanismos tradicionales de transmisión monetaria, se han implementado fundamentalmente dos instrumentos no convencionales, ¿no? La flexibilización cuantitativa y los preanuncios monetarios. La flexibilización cuantitativa hace referencia cuantitativa en el sentido a que se refiere a la cantidad específica de dinero que se pone en circulación. Estados Unidos, en la época más fuerte del COVID-19, cada mes ha colocado en circulación casi 120 millones de dólares. Entonces, enormes cantidades de dinero para generar liquidez. Claro, en COVID-19 las familias, las empresas estaban confinadas, necesitaban ingresos, el Banco Central a través del Banco Central ha puesto mucha liquidez en la economía. Los bancos centrales de América Latina, bajo la forma de flexibilización cuantitativa, han comprado títulos públicos y privados de instituciones públicas para impulsar la liquidez, ampliando el financiamiento a las empresas y a los hogares. Este tipo de políticas lo han implementado los bancos centrales de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y República Dominicana, ¿no? Hay que destacar que en el caso de Bolivia y República Dominicana, esta estrategia se extendió a instituciones financieras no bancarias como los fondos de pensiones. Asimismo, los bancos centrales de la región han actuado como patrocinantes de diferentes formas de crédito durante la pandemia, con el objetivo de atender las necesidades financieras de las empresas y de los hogares. Han adquirido varias formas y una de las formas ha sido que el Banco Central, en el caso de, por ejemplo, Bolivia, Argentina y República Dominicana, ha otorgado créditos directamente a sectores considerados estratégicos, ¿no? En cambio, en otros países, el Banco Central ha fungido como garante de esos programas de créditos. Es el caso que ha sucedido en Brasil, Colombia, México, ¿no? La rápida, coordinada y contundente actuación de las políticas monetarias, fiscales y regulatorias, especialmente en las economías avanzadas, ha sido un elemento clave para mitigar el impacto del COVID-19 y una rápida recuperación económica en el 2021 en las economías avanzadas, ¿no?
De hecho, de acuerdo a una estimación del Fondo Monetario Internacional, sin estas medidas de políticas implementadas, la caída del PIB hubiera sido casi un 10%, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas medidas han sido bastante útiles y en particular, en el caso de la política fiscal, ha colocado en mesa más de 16.000, hasta el segundo trimestre del 2021, ha colocado en la mesa más de 16 billones de dólares, equivalentes al 17% del PIB mundial, que han jugado un rol fundamental apoyando la renta de los hogares, la liquidez de las empresas y el mantenimiento del empleo. Ya entrando al tema de la efectividad, de acuerdo a un modelo econométrico de vectores autorregresivos de panel estimado, las políticas económicas no convencionales han contribuido en la gradual, aunque lenta, recuperación económica y han permitido disminuir la tasa de desempleo. Entonces, en ese sentido, esas políticas han sido efectivas. ¿Y consideras que hay espacios para medidas de política monetaria no convencionales en América Latina en el contexto de hacer frente al COVID-19? La capacidad de los países en política monetaria convencional y convencional han sido muy diferentes entre los países. Aunque la mayor parte de los países del mundo durante el 2020 implementaron políticas expansivas a través de tasas de interés y hojas de balances de los bancos centrales, el aumento, la generación de inflación desde el segundo semestre del 2021 ha generado una incertidumbre sobre la capacidad de los países para seguir manteniendo este tipo de políticas, ¿no? Entonces, ya desde más o menos como hace más de un año y algo, los bancos centrales ya están replegando esas políticas de estimulación económica, ¿no? A la fecha, las hojas de balances de los bancos centrales de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón, del Banco Central Europeo, representan 60% del PIB, lo que da cuenta de que en estos países se ha colocado fuertes esfuerzos para colocar liquidez en la economía. Si bien la dinámica inflacionaria ha presionado para la normalización de la política monetaria a través del incremento de las tasas de interés, los países desarrollados su respuesta ha sido más gradual y cautelosa, ya que hasta marzo, febrero del 2022, ellos han mantenido sus tasas de interés en niveles históricos mínimos. En cambio, en las economías emergentes en desarrollo y entre ellas las latinoamericanas, han tenido una respuesta más acelerada de proceso de normalización de la política monetaria, incrementando las tasas de interés frente al temor de presiones inflacionarias que están surgiendo. En este sentido, las autoridades monetarias de la región enfrentan un dilema porque se ven obligadas a elevar las tasas de interés, pero para frenar las presiones inflacionarias, pero esto reduce el espacio de la política monetaria y reduce también poder sostener la tasa de crecimiento económico y estimular la demanda agregada, ¿no? Entonces, los bancos centrales de América Latina y del mundo en realidad enfrentan este dilema entre controlar la inflación, pero que va a generar recesión económica o, en el peor de los casos, estanflación. Entonces, ese es el gran dilema en el que se encuentran ahora los bancos centrales del mundo. Bueno, algo que nos interesa particularmente, ¿cuáles son las medidas o las políticas económicas que se han implementado en Bolivia para hacer frente a esta pandemia? Bueno, en el 2020, sobre todo desde marzo hasta septiembre del 2020, el Banco Central ha implementado políticas convencionales y no convencionales para, preservar los niveles de liquidez,
sostener las bajas tasas de interés, resguardar la estabilidad financiera y velar por el funcionamiento de la cadena de pagos, ¿no? En este sentido, también el Banco Central en el 2020 ha hecho un gran esfuerzo para que el sector productivo y las familias reciban crédito a tasas históricamente bajas. De hecho, Bolivia, el Banco Central de Bolivia en el 2020 ha sido uno de los países que más impulsos monetarios y fiscales ha implementado, de tal manera que han alcanzado 24% del Producto Interno Bruto, solamente por debajo de Brasil, que alcanzó 26% sobre el PIB. Entonces, y en el caso de Bolivia, los impulsos monetarios representaron 17% del PIB. Entonces, lo que da cuenta del fuerte despliegue en número y en magnitud de las políticas económicas convencionales que se han implementado en el 2020. En el 2021, frente al diagnóstico de que la crisis económica del COVID-19 tuvo orígenes en la oferta y en la demanda agregada, el gobierno de Luis Arce, a través del Banco Central, ha implementado también políticas convencionales y no convencionales por el lado de la demanda y de la oferta agregadas, ¿no? Con varios objetivos, pero los más importantes eran reactivar la actividad económica, fomentar la oferta de productos mediante el impulso del desarrollo de la industria nacional y lo que se decía también, la distribución equitativa de la riqueza. En el ámbito de la demanda agregada, el 1 de diciembre del 2020, el Banco Central aprobó el pago por única vez del bono contra el hambre, de 1.000 bolivianos, beneficiando a 4 millones de personas, con lo cual se ha inyectado a la economía como 4.000 millones de bolivianos. Asimismo, el gobierno ha restablecido la inversión pública de tal manera que la inversión ha llegado a más de 4.000 millones de dólares para el 2021. También se ha establecido el impuesto a las grandes fortunas, que logró recaudar 240 millones de bolivianos. También el reintegro al IVA, que ha logrado devolver 8,4 millones de bolivianos. Por el lado de la oferta agregada, para fortalecer la oferta agregada, se crearon 2 fideicomisos por un valor de 911 millones de bolivianos, con el propósito de facilitar los créditos productivos bajo el programa de Sí Bolivia, con una tasa de interés del 0,5% para promover la sustitución de las importaciones, que al 18 de julio del 2021 había logrado colocar 205 millones de bolivianos. El gobierno de Luis Arce, les decía, ha implementado políticas, medidas convencionales y no convencionales, en total 12, ¿no? Entre las políticas convencionales tenemos 3, que son el programa fiscal financiero, que mediante un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Banco Central lo elaboran. El 2 son las modificaciones en la oferta de títulos públicos para bajar las tasas de política A. El tercer instrumento de política convencional es el restablecimiento de la función del Banco Central como prestamista de última instancia. Y entre las medidas no convencionales tenemos los bonos del Banco Central, Banco Central directos, las modificaciones al reglamento de encaje legal, que han permitido mayor liquidez a las instituciones financieras mediante los fondos de CBBIS 1.2, créditos a la vivienda social, al sector productivo y FUSER, ¿no? También se ha modificado la posición de pagos, se ha reactivado los créditos del Banco Central al Banco de Desarrollo Productivo, ¿no? Asimismo, se han modernizado los sistemas de pagos y se ha pretendido fortalecer las reservas internacionales. Todas estas medidas convencionales y no convencionales apuntaban a 5 objetivos. 1, dinamizar la actividad económica, proveer liquidez, resguardar la estabilidad financiera, fortalecer las reservas internacionales y modernizar el sistema de pagos. Bueno, en general,
Bueno, hay que hacer una evaluación rigurosa de esto, pero en general se podría decir que entre los principales resultados cabe señalar que se ha logrado reactivar la actividad económica, ya que en el primer trimestre de este año el crecimiento del PIB ha sido 3,97%. Se ha logrado fuerte liquidez en la economía boliviana sin generar presiones inflacionarias, ¿no? Entonces, además, Bolivia, se dice también, y eso es cierto, tiene una de las tasas de inflación más elevadas, pero eso hay que verlo también con sumo cuidado. Y a manera de cerrar el programa y quizás resumirlo, ¿cuál es el rol de las políticas económicas en el corto, mediano y largo plazo para hacer frente al COVID-19 desde la perspectiva de los países en desarrollo? Bueno, la política económica, de acuerdo al horizonte temporal y a las prioridades, podría plantearse en términos del corto, mediano y largo plazo. La política económica en el corto plazo, bajo el contexto del COVID y mucho más del COVID, la política económica de corto plazo debería apuntar, y es lo que se ha apuntado, a mitigar los efectos económicos, sociales y ambientales del COVID-19 a través de brindar ayuda, subsidios y transferencias a las familias y a las empresas más afectadas y evitar daños más duraderos, efectos más duraderos sobre el capital y la productividad. En el corto plazo no es posible, no ha sido posible estimular la actividad económica mediante las políticas tradicionales, porque evidentemente estábamos con políticas de cuarentena, políticas de contención, que iban a generar mayor contagio. En el mediano plazo, la política económica debe implementar medidas de recuperación económica consistente en estímulos monetarios y fiscales, como se han hecho. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, estas medidas políticas económicas convencionales, no convencionales, no han sido efectivas porque la transmisión de política monetaria en esos países es más débil. Segundo, el espacio fiscal es reducido y los multiplicadores monetarios también son pequeños. Además, cuando se procuró hacer estas políticas económicas expansivas, ha generado presiones inflacionarias que han presionado, a su vez, para que a que se normalice la política monetaria, ¿no? Subiendo las tasas de interés. A largo plazo, la política económica debería resolver los problemas que ha dejado al descubierto, si no profundizado la crisis pandémica, ¿no? Entonces, a través de reformas orientadas a una transformación productiva y la creación de capacidades tecnológicas para un desarrollo sostenible. Una recuperación sostenida, solamente es posible cuando se resuelven las causas estructurales subyacentes al desarrollo latinoamericano y proteger las bases del crecimiento económico. Esto implica que en el largo plazo la transformación productiva a través de la transformación digital podría permitir resolver 4 de las trampas del desarrollo de América Latina, ¿no? La trampa de la productividad, de baja productividad, la debilidad institucional, la vulnerabilidad social y la insostenibilidad social, en la procura de construir sociedades más prósperas, incluyentes, sostenibles y equitativas. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ver el COVID con todos los impactos devastadores que ha tenido en lo económico, social e incluso ambiental. Había que ver el COVID-19 como una oportunidad para poder repensar las estrategias de desarrollo económico desde una perspectiva de desarrollo sostenible que considere el ámbito económico, social y ambiental. Y en ese sentido, la transformación digital podría ser un elemento importante en la medida en que permita resolver esas 4 trampas, estas 4 nuevas trampas del desarrollo latinoamericano. Muchísimas gracias, Vilma. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el doctor Vilmar Azcárraga Cejas. Este
fue el segundo programa. En realidad, durante 2 programas tocamos el rol de las políticas económicas no convencionales en la lucha contra el COVID-19. En la primera parte, en el mundo y América Latina. En la segunda parte, dando un poco más énfasis en el caso de Bolivia. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Muy buenas noches. Hasta la próxima oportunidad.